Buen día, mi nombre es Gerson Zipagauta y esto es una sustentación para el curso de ecuaciones diferenciales. Para despejar esta ecuación diferencial y aplicarle la transformada voy a utilizar las fórmulas que están de este lado. Entonces arranco con y dos veces prima, que es igual a s cuadrado, que multiplica a f, en vez de f de s voy a utilizar solo la expresión f, menos s, que multiplica a f evaluada en 0, que en este caso tenemos que es 2. Entonces sería s por 2. Menos f evaluado, f' evaluado en 0, que es menos 3. Menos por menos tenemos más. Entonces esto sería 3. Del otro lado tengo que esto es más 6, que multiplica y'. Y' es s de f menos f evaluado en 0, que es 2. ¿Ok? Y del otro lado tengo 8, que multiplica y. Y la transformada de y es igual a f de s. En este caso, f. Para despejar e igual a 2t, voy a utilizar la fórmula que está de este lado, que dice que la transformada de la función exponencial elevado a a por t es igual a 1, s menos a. En este caso a es 2. Entonces, menos 2. Voy a comenzar a realizar las operaciones. Entonces sería s cuadrado por f menos s por 2 más 3 más 6 por s de f. Entonces sería 6sf. Esto sería 12 menos 12 más 8 de f igual a 1 sobre s menos 2. Comienzo, aquí tengo dos términos semejantes y a la vez voy a comenzar a factorizar en razón de f. Voy a simplificar la expresión en razón de f, lo que me daría s cuadrado. De este lado tendría más 6f más 6, porque la f la he factorizado, más 6s. Y de este lado tendría más 8. Y todo esto que multiplica a menos 2 por s. Y tengo más 3 y menos 12, lo que sería menos 9, igual a 1 s menos 2. Como necesito despejar f, entonces lo que voy a hacer es comenzar a enviar o a multiplicar o a sumar, a realizar las operaciones respectivas para que queden del otro lado de la igualdad. Entonces sería f que multiplica a s cuadrado más 6s más 8 igual a 1 que multiplica a 2s. Esto sería más 9, que a su vez multiplica a s menos 2, porque se hace la suma de fracciones, y esto sería aquí s menos 2. Realizando las respectivas operaciones, esto me queda igual de este lado, y de este lado tengo 2s, entonces esto sería 1 que multiplica a s cuadrado, a 2s cuadrado. Tengo 2s por 2, entonces más por menos, menos 4s. Tengo 9 por s, entonces sería más 9s. Y tengo 9 por 2, por menos 2, entonces esto sería menos 18 sobre s menos 2. De este lado queda igual. Y de este lado entonces comienzo a realizar aquí las operaciones y esto me da 2 veces s al cuadrado menos 5s menos 17 sobre s menos 2. Como necesito despejar f, entonces lo que está multiplicando a f voy a organizarlo del otro lado. Entonces esto sería 2s cuadrado menos 5s menos 17 sobre s menos 2. Y como esta expresión la puedo reducir de la forma s más 4, s más 2, ahora lo que sigue es aplicar las fracciones parciales correspondientes.
Yo no voy a realizar todo el procedimiento de las fracciones parciales para no alargar mucho el video. Ya las tengo apuntadas, pero voy a mostrar más o menos lo que se hace. Entonces, esta expresión que está de este lado, 2s cuadrado menos 5s menos 17 sobre s menos 2, s más 4 por s más 2 es igual, realizando fracciones parciales, a s menos 2 más un b sobre s más 4 más un c sobre s más 2. Como este denominador que está sobre a la final va a multiplicarse por b y por c y voy a necesitar despejar a, entonces lo que voy a buscar es igualarlo a 0. Entonces, como tengo s menos 2, aplicaría 2 menos 2, que me daría 0 para las otras dos expresiones. Entonces, eso me despejaría a, y lo único que haría sería sería reemplazar a 2 donde están las s. Entonces, haciendo esas operaciones con cada una de la suma de las fracciones, que lo que hace es abreviar la expresión, yo obtuve el resultado siguiente, que es a igual a 1 sobre 24, entonces sería 1 sobre 24, f igual a 1 sobre 24, s menos 2, más p sobre 5, más 5 sobre 12, que multiplica a s más 4, esto es menos 5, más 19 sobre 8, multiplicado por s más 2. Para hallar la transformada, voy a utilizar esta fórmula aquí que me dice que la transformada inversa de 1 sobre s menos a es igual a la función exponencial a por t. Entonces, esto sería que f va a ser igual a 1 sobre 24, que multiplica a la función exponencial, ¿sí? En vez de menos 2, entonces esto sería menos 2, que multiplica a t elevado a menos 5 sobre 12, y en donde está a lo reemplazo por 4, la función exponencial elevada a la cuarta potencia por t, más 19 sobre 8, 19 octavos, que multiplica la función exponencial elevada a menos 2, elevada a 2t. Esto ha sido el video de sustentación. Muchas gracias y esta es la solución.